En el último tiempo hemos escuchado y tenemos grandes expectativas sobre el desarrollo del sector minero acá en la provincia de San Juan, y siempre que se habla sobre distintos tipos de proyectos se menciona la cantidad de puestos de trabajo que se van a generar, ya sea de manera directa como indirectamente. Y para conocer un poquito sobre eso, sobre cómo son los procesos de selección, sobre en qué se está trabajando y demás, quizás para desmitificar muchísimas cosas que empiezan a circular, hoy hemos convocado a Laura Zárate, de la consultora Alentar. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola Alberto, ¿cómo estás? Un gusto estar acá. Bueno, muchísimas gracias por sumarte. La verdad que ustedes están trabajando hace mucho tiempo sobre el sector y demás, queríamos un poquito conocerlo y que nos puedas comentar distintas cositas. Así que te agradecemos, Laura, que te hayas sumado. Gracias por la invitación. Y bueno, como para comenzar, contándonos un poquito qué sería Alentar, cómo está compuesta, qué están desarrollando y demás. Bueno, nosotros somos una consultora sanjuanina, Sí. ¿sí? Acá diríamos de pura cepa. Sí. Yo soy la directora, somos un grupo de profesionales, más o menos 10 profesionales interdisciplinarios, así que tenemos psicólogos laborales, tenemos licenciados en administración, tenemos licenciados en recursos humanos y bueno, trabajamos con distintas empresas, algunas proveedoras mineras, otras empresas de industrias y trabajamos con operadoras mineras también. En el último tiempo hemos hecho mucho, nos hemos desarrollado y nos hemos especializado en la minería. Yo trabajo con la minería desde que me recibí, así que bueno, ha sido mi escuela desde siempre. Muy bien, o sea que desde Alentar las principales actividades con las que hoy en día están trabajando es el sector minero. Sí, y ¿cuál otro más? Trabajamos con industria, con comercio también, pero fuertemente servicios también, pero digamos nuestro principal rubro hoy por hoy es la minería. Bien, perfecto. Es la minería. Bien, bueno, considerando ese trabajo que ustedes están haciendo ahí en el sector, ¿notás que en este último año, en estos últimos meses quizás, se está dando como esa reactivación en cuanto a búsqueda de personal, mayor actividad y demás? Sí, yo creo que estamos en la antesala de lo que podríamos decir el auge minero. Creo que todos estamos como un poco también esperando que llegue el boom. Bueno, tuvimos la oportunidad de participar en la Expo Minera, que bueno, revolucionó un poco la provincia y nos puso a todos en tono de lo que se va a venir, pero sí me parece importante hacer como una distinción de cuál es esa demanda y qué características tiene la demanda, porque los diversos proyectos y las diversas digamos, minas que están en la provincia, que han sido aprobadas últimamente, digamos, las inversiones del RIGI, van a generar diversos tipos de empleo, directos e indirectos, y la minería no solamente va a mover el mercado laboral, lo que podríamos decir con la movilización de empleo que van a generar las operadoras, sino todo lo que tracciona la minería con eso. Yo digo un poco que con el paso de los años todos vamos a terminar trabajando para la minería de alguna u otra manera, con lo cual, bueno, creo que estamos en la antesala de una transformación del mercado laboral de nuestra provincia. Entonces, la minería es mucho más quizás de lo que podemos entender como simplemente una operación que quizás está en desarrollo, en exploración, en construcción o ya en explotación, depende del estado, ¿no? Bien. Siempre que se anuncia un proyecto o se dice se descubrió tal y demás, es muy común que en los medios se destaque la cantidad de puestos de trabajo que se van a generar, que se van a desarrollar. ¿Qué análisis haces vos de esas estimaciones, de esos números que se suelen difundir generalmente por muchos medios y demás? Sí, y el análisis está un poco relacionado con esto que estaba comentando recién. Es importante entender que en la provincia hay una reserva sobre todo de cobre y ahora de oro también, pero en general de mineral que tiene, digamos, un impacto y una riqueza. Nuestra tierra nos ha brindado una riqueza, la verdad que creo que no terminamos de tener dimensión en nuestro país. Somos la provincia que tiene la mayor estimación en cuanto a la explotación mineral, con lo cual no es solo las grandes estimaciones de la creación de puestos de trabajo que se puede proyectar a largo plazo, sino la vida útil de los proyectos. Claro. Nosotros en la consultora estuvimos anticipándonos un poco a eso y haciendo un poco el análisis de cómo se va a proyectar el mercado en la provincia, y más o menos las estimaciones entre todos los proyectos que hay. Recordemos que son muy pocas las minas que están en explotación, tenemos minas que están en exploración y tenemos otras que están en construcción. Incluso las de mayor envergadura son las que están en construcción, y la estimación de puestos de trabajo
van entre 20.000 a 40.000, que son números que uno dice al aire, pero que no tiene idea de lo que, significa. Claramente la provincia va a agotar su capacidad de mano de obra con esas necesidades, y no solo eso, sino que la vida útil de estos proyectos está estimada entre 40 a 70 años, con lo cual quiere decir que esos puestos de trabajo que se van a crear van a tener una proyección muy a largo plazo en nuestra provincia. Por eso decimos, bueno, se va a transformar el mercado laboral y cómo entendemos el trabajo. Acá de hecho lo estamos viendo, ¿no? Sí, estamos viendo que empiezan a haber muchos foráneos, como le llamamos, que son personas que vienen a trabajar en nuestra provincia, otros que no vienen a trabajar, pero que son personas de cúpulas directivas de organizaciones muy importantes que se están instalando, y otras más que vienen a explorar. Y bueno, y nuestra provincia empieza a ser sede de una revolución, sí, podríamos decir, y nosotros estamos en el centro. Y va a cambiar muchísimo hasta socialmente quizás, y la forma de actividad y todo lo demás. Totalmente. Sí. Bueno, ¿y qué características, considerando tu experiencia en el sector y demás, vamos a algo más concreto? Es decir, bueno, ¿qué características suelen tener los perfiles que se buscan para el sector minero, así en forma general? Bien. Teniendo en cuenta todo esto que estamos hablando, es importante también comprender las etapas de los proyectos, porque las empresas no buscan lo mismo según el momento en el que están en su ciclo de vida. Hay que entender que las minas tienen un ciclo de vida. El mineral es un recurso que se agota, entonces hay un ciclo que comienza con la exploración, después la viabilidad de poderlo extraer, y después finalmente hacer toda la construcción para poderlo extraer, explotar, y bueno, y en algún momento se agota, ¿no? Entonces hay un ciclo. Y en función de cómo se da ese ciclo, son los puestos laborales que se van a solicitar, y también depende de cómo movilizan también las empresas contratistas que se necesitan. Entonces, si hay una empresa que está haciendo la construcción vamos a ver un ejemplo concreto, ¿no? Una de las principales mineras que está en San Juan está haciendo la construcción de su camino, bueno, probablemente está involucrando contratistas que probablemente van a buscar puestos que son más de tipo de construcción, que están orientadas a ese tipo de perfiles, y que una vez que esto concluya, quizás el requerimiento va a pasar a ser otro. Lo que hay que tener, digamos, respondiendo un poco a tu pregunta, y esto, bueno, en la generalidad, lo que hay que entender es que tanto para las contratistas como para las empresas mineras, como las operadoras mineras, los estándares de la industria son muy altos. Sobre todo en seguridad, en procedimientos, en cuanto a las características de los procesos de selección, con lo cual participar de un proceso de selección y finalmente quedar seleccionado implica, digamos, ciertos requisitos y pasar determinadas instancias que no son iguales a otras industrias y que no son iguales a otras empresas, aunque quizás esas mismas empresas trabajen para otro tipo de obras, por así decirlo. Es decir, yo puedo estar participando en un proceso de selección para una empresa constructora y quizás no me exigen o no me piden las mismas cosas si estoy aplicando para una obra de construcción de una minera a una obra de construcción de otro tipo. Entonces los requerimientos empiezan a ser más exigentes. Bien, o sea que como que es muy importante tener claro bien cuál es la etapa en la cual se encuentra el desarrollo, el proyecto minero que a mí me interesa, porque como decís, son distintos los perfiles que se van a requerir, y por esto último que decís también como muy importante la capacitación, la formación, para poder desempeñarse en el sector, porque como decís vos, los estándares son bastante altos, ¿bien? Entonces, ¿qué, en tu opinión, o sea, ya intuyo un poquito la respuesta, pero ¿cómo consideras que tan útil es la formación, la capacitación para ese sector? Y bueno, absolutamente muy útil, es central. Hay que entender que la minería no se puede ingresar apurado. Me parece importante transmitir este concepto. Nosotros que trabajamos mucho con la selección y que recibimos mucho interés de la gente, porque por supuesto ve una oportunidad de profesionalizarse y de mejorar su carrera laboral o su calidad de vida ingresando a la minería, yo trato de transmitir esto de que primero la proyección, estamos frente no a un proyecto minero como en su momento fue Veladero, que era, la única mina que comenzaba a trabajar en San Juan, sino que estamos ante una diversidad que es pluridimensional y que va a generar múltiples oportunidades de empleo durante muchos años. Entonces, a la minería no se ingresa apurado, a la minería se ingresa
capacitándonos, formándonos y con entendiendo cuáles son las variables que nos van a ser diferenciales. Y esas variables tienen mucho que ver con también habilidades actitudinales, como el compromiso, la responsabilidad, el poderme destacar digamos, en comparación a otros candidatos. Y yo siempre digo, hacer un camino orientado a ese objetivo. Quizás hoy yo no tengo experiencia en minería, no tengo antecedentes en minería, pero puedo empezar a hacer mi camino. Si estamos diciendo que tenemos proyectos que van a tener una vida útil más o menos de 40 años, tenemos un camino. No es que estoy diciendo que hay que esperar 40 años. No, pero tenés algo para abrir proyectando. Claro, lo que quiero decir es que las oportunidades van a estar, el mercado se va a generar. Entonces, voy a poner un ejemplo con uno de los puestos que son más requeridos, chofer profesional, chofer de alta montaña. Entonces, bueno, quizás yo veo una oportunidad de encontrar un trabajo en este puesto y quizás no tengo experiencia o tengo experiencia, no sé, en chofer de taxi, en chofer de aplicación, ¿no? Bueno, quizás el camino, es el salto directo, a lo mejor no lo puedo hacer, pero sí puedo empezar el camino, perfeccionándome con cursos de seguridad, mejorando mi carnet profesional. Ahora se puede certificar la conducción segura, en alta montaña también, y quizás puedo pasar de este tipo de trabajo a ser chofer en una industria que quizás no es minera, pero sí está vinculada. Puedo adquirir esa experiencia, puedo formarme, puedo capacitarme y entender cómo es trabajar en una industria que es un poco más exigente, y ahí voy haciendo mi camino para que entonces cuando aplique a un puesto de un estándar mucho más alto y de exigencia mayor como es la minería, bueno, ya haya preparado quizás mi recorrido. Es muy importante estar focalizado. No funciona para la minería esto de hago un poco allá, un poco acá, mando currículum a todos lados. Es muy importante la especialización porque es digamos, lo que valora la industria minera. Exacto, bueno, y tomando ahí un poquito eso que comentás muy claramente vos, Laura, o sea, ¿qué quiere decir? Que simplemente con la capacitación, la formación no alcanza, sino que es muy importante la experiencia. Claramente en este ejemplo que vos das, por ejemplo, para un chofer, ir trabajando en distintos sectores, la experiencia es un factor bastante importante que suma muchísimo. Claro, y es importante entenderlo porque muchas veces a nosotros nos preguntan, bueno, pero ¿cómo entro a la minería si no tengo experiencia en minería? O sea, la experiencia no es necesariamente en minería, es en el puesto y en empresas o en industrias que estén un poco más alineadas. Y bueno, por supuesto que surge la pregunta, ¿no?, a los jóvenes o de los jóvenes que quizás están saliendo de sus estudios y que, bueno, no tienen ningún tipo de experiencia. Bueno, la minería también tiene puestos que están pensados para ellos. Exacto. Y que son más orientados a jóvenes profesionales, pero el lineamiento del foco, desde mi punto de vista, es el mismo, es el que yo pueda estar enfocado, profesionalizarme y capacitarme en una misma línea hacia donde yo considero que tengo mejores habilidades, y bueno, y desde ahí empezar a hacer mi camino para poder llegar al objetivo que quiero lograr. Bueno, teniendo en cuenta todo esto que nos comentás, o sea, claramente es un dato muy importante para tener en cuenta al momento de uno proyectar la carrera laboral y profesional también, o sea, para decir, bueno, si voy a terminar de alguna manera trabajando en el sector minero, poder ir viendo esto de experiencia, capacitación y demás, creo que son datos bastante útiles para tener en cuenta. Pero bien, ahora como dando un poquito de vuelta a la perspectiva, podemos decir, bueno, para aquellos que están buscando o que tienen idea, objetivo de poder trabajar, ¿a qué medios o qué lugares tengo que prestar atención? Porque, o sea, para encontrar ofertas de trabajo del sector minero, o sea, concretamente, ¿cómo las empresas mineras buscan personal? O sea, ¿por qué medios, qué herramientas utilizan? Las empresas diversifican, tienen, digamos, no se quedan con una sola fuente, por así decirlo, de oferta de candidatos. Entonces, bueno, por un lado, por supuesto, trabajan con consultoras, como bien decías vos, que en ese sentido, por supuesto que nosotros no somos las únicas, entonces trabajan con consultoras locales, con consultoras nacionales. Entonces, en ese sentido, poder estar en la base de datos o atentos a las publicaciones de todas las consultoras es muy importante. Después, todo lo que tiene que ver con los portales de avisos de empleo, los más conocidos, como puede ser CompuTrabajo, ZonaJobs, Boomerang, y hay otros muy nuevos. Y después hay muchas redes y muchos portales que consolidan los avisos, bueno, algo similar a lo que hace Empleo San Juan, pero que lo hace exclusivamente con minería. Entonces, también
actualizarnos y seguir un poco los portales, los magazines que están todo el tiempo actualizando sobre las búsquedas de minería. Muy importante ingresar a las páginas web y digamos a las redes de no solo de las operadoras mineras, sino de las proveedoras mineras y de las cámaras. Y acá voy a hacer un punto, porque yo digo operadoras mineras, digo proveedoras mineras, quizás a lo mejor el común de la gente no sabe la diferencia. Operadora minera es la empresa que tiene la concesión para operar la mina, para explotarla, y las proveedoras son las que prestan servicio a estas operadoras. Digamos, ambas pueden estar buscando personal para el mismo proyecto. Entonces yo puedo tener búsquedas, no sé, para José María, para Los Azules, para Filo del Sol, para Gualcamayo, y sin embargo las convocatorias que sean para distintas empresas. Puedo estar siendo convocado por la operadora o puedo estar siendo convocado por una contratista para el mismo proyecto o la mina. ¿Y a qué voy con esto también? Que sumo algo de lo que veníamos hablando, la importancia de conocer y de entender la minería. Yo creo que nos falta cultura minera. Sí. Entonces, el poder seguir los portales, entender qué está pasando con un proyecto, en qué estadio está, y eso también da pie para entender entonces qué puestos se van a empezar a buscar, porque si un proyecto pasa a estar, digamos, en etapa de exploración a construcción, es muy probable que se va a empezar a construir el camino y después el campamento, y entonces, bueno, uno ya puede tener más o menos noción de cuáles son los puestos que se van a activar, que no es lo mismo a una mina en operación, donde la necesidad quizás es mucho más técnica, más especializada, más profesionalizada, porque ya lo que se empieza es la extracción, el procesamiento, en fin. Entonces, todo eso nos ayuda a entender dónde a lo mejor también dirigir los esfuerzos, ¿no? Qué proyectos, y acá no hablo de empresas, qué proyectos están demandando qué tipo de personal, y entonces ahí también buscar qué empresas, no solo la operadora, sino qué empresas contratistas están trabajando con ese proyecto. Eso también me posiciona mucho mejor a la hora de ir a la entrevista, porque si yo voy a la entrevista para determinado proyecto, voy a dar un ejemplo, en este caso no es proyecto, es mina, Gualcamayo tiene aprobado el RIGI para una nueva, digamos, una segunda etapa, sí, que tiene una nueva tecnología para extraer el mineral de otra forma, no me voy a poner como muy técnica, pero es una mina que ya está operando, es una mina que tiene, tiene camino, tiene campamento, con lo cual va a requerir otro tipo de perfiles, es otra situación quizás la que va a demandar, y sin embargo son un montón de empleos también que se van a generar, y quizás José María, Filo del Sol, es otro mundo aparte, lo que está sucediendo con ellos o lo que va a suceder con ellos. Los Azules, otra realidad. Claro. Entonces es muy importante que nosotros sepamos, y porque eso también nos posiciona distinto a la hora de ir a la entrevista. Entender la etapa que se encuentra el proyecto, pues también es como mirar la vida útil, ¿verdad?, que va a tener el mismo. O sea, si ya está, corregime si me equivoco, pero si ya está explorando, quizás de ahí en más, por decir un ejemplo, le quedan 10 años, supongamos, de exploración, y ya prácticamente el proyecto termina, ¿verdad? En realidad es exploración, construcción, y después la explotación, y de ahí hay que ver... Bien, explotación sería entonces. Claro, supongamos que está en explotación, ahí ya está como en las últimas etapas, supongamos. Bien, puede llegar a ser. Y depende del estado en el que estés, el tipo de perfiles que va a demandar. Entonces, bueno, yo también puedo entender qué está requiriendo, y entonces cuando voy a la entrevista también... estoy mejor preparado. Muchas veces nosotros nos encontramos con personas que simplemente tienen el deseo, pero no hay una información plena de qué significa trabajar en la minería. Esto en cuanto a las cuestiones de los proyectos, ¿no?, que estamos hablando, pero después también qué es un roster minero, a qué altura está José María, Filo del Sol, a qué altura están Los Azules, a qué altura está Veladero, Gualcamayo, en realidad no tienen tanta altura, o Lunahuasi, Pachón. Entonces, digo, eso también es que me va a implicar a mí trabajar, bajo qué condiciones. No es lo mismo trabajar con un campamento construido que ir a trabajar en un campamento que está en construcción, o que hay un campamento quizás simplemente en altura, que es el campamento que se hace para la exploración. No es lo mismo en un proyecto con un camino construido, en un proyecto que está en exploración, donde el camino es otro tipo. Entonces también el desafío que yo voy a tener para llevar adelante ese puesto de trabajo es completamente distinto, depende del proyecto, depende de la situación, depende. Entonces eso también es como bajar un poco a la tierra de qué se trata la minería, qué implica, porque también suele haber una idealización
respecto de, por supuesto, las condiciones económicas, pero esas condiciones económicas están directamente relacionadas también con la complejidad que implica determinados puestos de trabajo, ya sea por las condiciones, el roster, Sí. no solo por la tarea en sí misma. Bien, perfecto, muy bien. O sea, haciendo un resumen de todas estas datas que nos contaste, porque como que me respondiste dos preguntas genialmente en Perdón, una me vez, adelanté. pero bueno, o sea, ¿cómo buscan las empresas? A través de las consultoras, porque eso es muy importante, o sea, cargar el CV en las consultoras, en las páginas web, Sí, en portales. los portales y demás, portales como los que mencionaste, Zona Jobs, Boomerang y demás. LinkedIn, perdón, LinkedIn, nos que no olvidamos, dije, LinkedIn, sí, mirar las LinkedIn. redes, donde ahí se hacen muchísimas publicaciones y demás. LinkedIn, totalmente. Y las redes sociales de todas las empresas que están vinculadas con el sector, o sea, como para estar atento e ir subiendo ahí el CV, y lo armando y lo enviándolo. Y después, al momento de presentarnos, muy importante todo este dato que nos dijiste recién, que es prepararse, tener conocimiento, poder leer un poquito, no cometer ese error que dije yo, pero conocer las distintas etapas Exacto. del proyecto, dónde estar ubicado, o sea, mostrar que quiero trabajar en el Uno se sector informa. y que conozco al menos la información básica. No Tal es necesario cual. que conozca el detalle fino del proyecto, pero al menos la información básica para poder demostrar Exacto. conocimiento es muy importante. Así Exacto. que creo que son datos muy importantes lo que nos ha comentado Laura, que saca muchos mitos también y un poquito aclara también sobre los procesos para tener en cuenta y demás. Tal Bueno, cual. antes de poder continuar y poder ampliar un par de preguntitas que son como muy típicas y queremos aprovechar tu experiencia y conocimiento de la búsqueda laboral y demás, te consulto cuáles son las redes, cuáles son los medios de contacto que utilizan ustedes por todos aquellos que te quieren contactar, que quieren acercar quizás el CV para sus búsquedas, o empresas que los quieren contratar y demás. Bien. Coméntanos. Bien, en Instagram nuestra red es Somos Alentar, nuestra página web también es somosalentar.net y en LinkedIn estamos como Alentar, así que, bueno, fácil Fácil, de directo, encontrarnos. con nombre para buscarlo por todas las redes, y es el consejo que todos dicen, hacerlo fácil Sí. para que te encuentren rápido, pero Sí, muy bien, sí, está muy bien. así que, A no. buscarlo, a estar atento y seguirlos para quien no lo siga, a sumarse al grupo, a sumarse a las redes de Alentar. Bien, Sí. bueno, entonces ahí te voy con dos preguntitas clásicas, Perfecto. podemos decir, seguramente haces mucha evaluación de CV, vos directamente o junto con tu equipo y demás. ¿Cuáles son quizás aquellos errores que vos ves al momento de evaluar un CV y que quizás decís, che, me gustaría comentar y decir, presten atención a estos detalles porque si no lo pones bien, estamos perdiendo los perfiles. O sea, estamos Sí. perdiendo un buen perfil porque no lo está comunicando bien. O sea, ¿qué recomendación le darías para la elaboración de CV? Bien. A ver, un concepto que a mí me parece muy importante, lo valioso de aprender a hacer el currículum uno. ¿Por qué digo esto? Porque el currículum, el CV, es contar tu propia historia laboral. Y estoy convencida de que nadie la puede contar mejor que vos. Y si bien hay muchísimos servicios y ahora mucho más, ¿no? Bueno, de diseño de currículum, de mejora de currículum y optimización, mi postura particularmente es que el diseño no es lo importante. Los electores no le prestamos atención al diseño. Lo que nos importa es el contenido, con lo cual la recomendación a la gente es que no invierta grandes cantidades en cuestiones de diseño. No es, a veces uno cree que porque el currículum se ve bonito y tiene un buen impacto, entonces eso me va a garantizar quizás que lo lean, y en realidad no. Lo que importa es que esté, cuanto más clara esté la información, con lo cual estamos volviendo más a la tendencia original, que era un Word escrito con los títulos resaltados. Si nos preguntás a los electores es lo mejor, porque ahora con los diseños es como que no sabemos ni siquiera dónde está ubicada la información. Exacto. Entonces, eso, no poner tanto empeño en el diseño, porque eso no es lo importante. Bien. Lo segundo, aprender a hacerlo de manera que cada uno pueda actualizar su propio currículum y no depender de alguien que va a contar algo que en realidad viviste vos, porque como vos trabajaste, como vos fue el recorrido de tu carrera laboral, eso solamente lo podés contar vos. ¿Y cómo contarlo? Justamente hay que transmitirle a quien lo lee lo más importante, lo que más se destaca de tu perfil, con lo cual es muy importante poder dejar claro, en primer lugar, qué estudié, si tengo formación,
claro cuál es esa formación en la que me destaco y que está orientada al puesto que quiero conseguir, y después en qué trabajé y qué es lo que mejor sé hacer o lo que mejor aprendí en ese trabajo, porque la gente quizás pone el trabajo pero no detalla o no sabe qué detallar a la hora de poner el trabajo. Es como que dice, bueno, ¿cuál era el puesto? O no tenía muy bien claro mi puesto, o no sé cómo describir. Entonces es simplemente responder esta pregunta, es ¿qué aprendí a hacer acá o qué hacía mejor en este trabajo? Por eso digo que a que lo haga otro no lo va a poder saber, porque eso solamente lo sabemos nosotros. Formación propia. Exacto. Y no trabajar con currículums genéricos. Bien. Estamos acostumbrados a hacer un mismo currículum que enviamos a todos los puestos, entonces por supuesto que tampoco podemos tener uno para cada vacante, pero sí, en la medida de lo posible, por eso vuelvo a la importancia de poderlo hacer cada uno y tenerlo personalizado cada uno, ajustarlo en función del puesto que quiero conseguir. O sea, yo no puedo tener un currículum para minería y el mismo que tengo para minería mandarlo para comercio o mandarlo para otra empresa. O si tengo conocimiento administrativo y a la vez tengo conocimiento, no sé, en gastronomía, no puedo juntar las dos cosas. Exactamente. Tengo que perfilar uno y otro porque eso potencia las posibilidades de acuerdo al rubro al que me estoy postulando. Ya nos incluyen los datos personales, entonces simplemente datos de contacto, solamente departamento de residencia, no hace falta poner dirección, ni número de documento, ni nada de eso. Y un dato muy importante que por ahí no sé si viene a colación a esto, ninguna consultora seria ni ninguna empresa pide dinero para hacer un proceso de selección, entonces toda vez que eso suceda es para sospechar. Sí. Muy importante esto que acabas de decir, porque lamentablemente sucede mucho eso. Hay muchos engaños al respecto, buscando jugar con la necesidad de las personas. Total. Pero bueno, me quedo ahí entonces, como podemos decir que información mata a diseño en el CV. Total. Muy bien. Total. Muy bien. 100%. Y por último, como para cerrar, Laura, hay una pregunta muy recurrente que nos llega a las redes y seguramente a ustedes también. Gente que nos dice, hace mucho tiempo que estoy buscando trabajo, mandé CV por distintos sectores y no consigo. ¿Vos qué tip le darías a ese tipo de gente? Un poquito ya lo mencionaste en el CV, pero siendo concreto, ¿qué tip le dirías a ese tipo de personas que están buscando ese trabajo hace mucho tiempo y no consiguen? Sí. Bueno, lo primero es que lamentablemente el momento en que atraviesa nuestro país es complicado, entonces, bueno, eso de alguna manera nos atraviesa a todos y hace más compleja la búsqueda laboral. Creo que en la provincia tenemos la bendición, podríamos decir, de todo esto que hablábamos al principio, de que hay una proyección de crecimiento del empleo. En las estimaciones del 2025, José María surgía como uno de los principales generadores de empleo en los próximos años, está en nuestra provincia, con lo cual, bueno, hay una esperanza respecto de una reactivación que está directamente relacionada con nosotros, esto en cuanto al contexto socioeconómico, ¿no? Y de ahí, en lo que cada uno puede hacer, buscar trabajo es un trabajo. Con lo cual, para tener mejores resultados hay que ser organizado, hay que ser prolijo y hay que ser constante. Perfecto. Organizado respecto un poco de lo que estábamos diciendo, de tener mi currículum actualizado, de tener muy bien claro dónde lo mando, de ser muy estratégico. No funciona la estrategia de mando a todos los puestos, mando a todos los avisos. Esa multiplicidad no es la que trae los resultados. Los resultados vienen con foco y vienen no cuando hay mucha constancia en el proceso. Y hay un dato que no es menor, que a mí me parece muy importante compartirlo, y es que estadísticamente solo el 20% de los puestos que están vacantes del mercado laboral se publican. Es decir, que la mayor parte, es decir, un 80% de los puestos que están para cubrirse, se ocupan con referidos. Y esto no es, no lo tomemos
en un sentido negativo, no es el que entra a dedo, sino es que por lógica. Exacto, Si la vos, red tenés de una, contactos. si vos tenés una empresa y tenés que cubrir una vacante, vas a querer asegurarte el resultado. Y la mejor forma de asegurarte el resultado es diciendo, ¿tenés a alguien que me recomendés? Totalmente. ¿Hay alguien que pueda hacer este puesto que vos me recomiendes que va a funcionar bien antes de iniciar un proceso de selección, hacer toda la inversión de tiempo, dinero, y contratar a un desconocido que finalmente no sé cómo me va a ir? Entonces hay una gran porción de los puestos que se cubren con referidos. ¿Y a qué voy esto? Hay que activar la red de contactos. Hay que contar al mundo que estamos buscando trabajo. Exacto. No hay que tener miedo de golpear puertas, de buscar personas con las que alguna vez nos relacionamos, que están trabajando en otras organizaciones o que pueden tener algún vínculo, y generar, ¿no?, esa sinergia, porque hay muchísimas oportunidades que se generan a partir de los contactos y el boca a boca. Recién dijimos, contenido mata diseño, información mata diseño. Contacto mata ATS, el famoso filtro del ATS de los currículum. Cuando viene alguien y te dice, yo conozco a esta persona, es recomendable, no tiene experiencia, pero tiene actitud, todo esto que estuvimos hablando antes, bueno, acá está el hecho fáctico de que podemos tener muchas más posibilidades cuando vamos generando contactos, y no hay que subestimar ninguno, no hay que quitarle mérito a ninguno. Y entonces a veces en ese le voy a preguntar a tal, le voy a preguntar a fulano, voy a hablar en la facultad, voy a hablar con mi vecino, voy a hablar con un colega, con la persona que vos se te ocurra, quizás a partir de ahí puede llegar la oportunidad laboral. O sea que estrategia, organización, estrategia y activar redes de contacto. Unos 3 grandes tips. Y constancia. Exactamente. Es difícil, pero el éxito es de los constantes. Exactamente, siempre. Todos, Sí, de alguna manera, totalmente. la hemos luchado. Así que bueno, muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias por sumarte, por estar, y te agradecemos. No, gracias a ustedes. Aprovecho para hacerles una invitación. Nosotros en Alentar estamos trabajando mucho para fortalecer un poco todo esto que estamos hablando, de poder generar espacios de formación y esto también es espacios de encuentro. Tenemos 2 formaciones en curso en este momento, una formación de recursos humanos orientada a la minería y otra de evaluación psicológica orientada a la minería. La pueden ver en nuestras redes, pero aparte estamos en los próximos, espero, meses, prontito, organizando un evento de encuentro entre empresas, estudiantes, público en general, universidades, para todo esto que estamos conversando, generar un espacio donde verdaderamente la gente se pueda encontrar con referentes mineros, pueda escuchar de ellos mismos de qué se trata la minería, lo que se viene, pueda entenderlo en primera persona, y podamos trabajar ahí una base de talento minero donde yo pueda dejar mis datos y la empresa se los pueda llevar, y bueno, podamos generar, nosotros sabemos que las consultoras somos puente entre las personas que están buscando trabajo, que tienen mucho talento, mucho para ofrecer, y las organizaciones que necesitan ese talento, y no siempre se puede generar verdaderamente esa vinculación, pese a que es nuestra principal función. Entonces estamos tratando de propiciar esos espacios, así que prontito lo vamos a difundir en las redes. Se llama Minería Talent Day, así que lo vamos a estar haciendo. Perfecto, buenísimo. Entonces, a estar atento a todas las redes. Seguramente nosotros también vamos a estar colaborando con la difusión de esas capacitaciones y de ese evento, así que nuevamente a estar atentos a todos, a seguirnos a ambas redes de Alentar y de Empleo. Así que bueno, muchísimas gracias, Laura, de nuevo. Gracias a vos, Alberto, un placer.